El estudio hoy tenemos como hexagrama terminal complementario al porte, el 10. Eh, el porte está representado, representa realmente la forma de establecer relación el ser humano con el mundo. De manera que los arquetipos son arriba los más fuertes, la energía de lo creativo, y abajo es Tui, es decir, arriba lo más pequeño, lo gentil, lo último que ha llegado, estableciendo una diferencia de potencial pues muy grande, la que obviamente hay entre el ser humano que nace al mundo, ¿m? y la longevidad y la estructura del mundo, de manera que lo más fuerte y lo más frágil. Y por tanto alude de algún modo a la manera en que el ser humano debe comportarse a la hora de dejar su huella en el mundo. De hecho, la forma completa del hexagrama, con su línea tercera partida, pues indica eso. La imaginería alude a la planta de un pie, a una huella, a poner la huella detrás del tigre. En la forma tradicional, a la energía celeste, en su aspecto así puramente energético, físico, digamos, es representado por un tigre. Y hablo de la forma literaria tradicional. Y detrás de ese tigre, pues tenemos a Twig, que es la última, la hija menor, y que por medio de la gentileza, la serenidad y la capacidad de ir atentamente escrutando el momento oportuno para poder avanzar detrás de esa figura colosal que representa el tigre y que no la devore, pues se vale de la serenidad, de la capacidad de visualizar y de la captación sutil de las leyes ambientales para saber en qué momento puede hacer tal o cual cosa en el mundo en que se ha de desenvolver. Este es el arquetipo que vamos a tener ahora como terminal. El primer bloque hoy lo comenzamos partiendo de la dificultad inicial, que es el hexagrama número 3, que como sabéis representa la figura del parto. El parto que primigeniamente tiene una representación antropocéntrica, como es el que yende la matriz, Chen, poniendo el pie delante de él está la bolsa amniótica para salir al mundo. Por extensión, alude a toda dificultad de los comienzos, ya sea del propio parto del ser humano, como cuando se va a embarcar a la criatura humana en un proyecto de estudio, de emprendimiento, de lo que quiera que sea. Está en una actitud, siendo el actor principal de la película, como lo es la parturienta o el que va a venir al mundo, pero necesitan el mundo, y el parto representa una caótica plenitud que necesita de ayudantes para poner de qué manera ponen a la criatura o el proyecto en el medio ambiente. Tanto la partera, en el caso del biológico del nacimiento humano, como de los ayudantes capaces de ilustrarnos respecto de qué papeles hay que tener en la hacienda, en el ayuntamiento, en la compra, el- el- el escrutinio del mercado, de la base de mercado, es decir, toda esa caótica plenitud en la que uno se va a embarcar, pues necesita de ayudantes capaces. Esta es la base fundamental del 3. El consultante que acaba de obtener
de base de partida, la dificultad inicial, tiene en principio las radicales necesidades de buscar ayudantes capaces, para, no amiguetes, sino capaces de, si lo que necesito es algo de precisión, pues necesito técnicos de precisión, si lo que necesito es de sabiduría ancestral, pues necesito recurrir a maestros de carácter ancestral, es decir, personas capaces de poder propiciar el parto. Bien, pues partimos de esta base, en principio, y mutan las líneas segunda, la cuarta y la sexta. La segunda lleva el hexagrama número 60 como complementario transicional. La cuarta nos lleva al 17, que es la conformación, el seguimiento o la conformación. Y la sexta nos lleva al 42. Recapitulando sobre las líneas de mutación por el orden secuencial y estructural, la segunda línea del parto, de la dificultad inicial, reconoce que el impulso que siente el consultante en relación a lo que ha preguntado es natural, pero que es prematuro. El, eh, yo lo suelo llevar siguiendo el orden de la tradición, pues por ejemplo, al ámbito de lo humano es natural que el chico o la chica en el colegio, entre los 8 y los 12 años, tiene sus primeros enamoramientos, primero del profesor o la profesora y luego del compañero o la compañera, de los bucles o de los ojos, del tipo o de la fuerza o de lo que quiera que sea, pero no significa que necesariamente tenga que contraer un compromiso prematuro, casándose con el maestro o con la maestra o con el compañero o la compañera. Entonces, lo trascendente reconoce, el impulso es natural, pero la vida del ser humano, por encima de lo natural, tiene unas exigencias de principios espirituales que se traducen a la colectividad con principios éticos. Entonces, la primera línea, esta segunda línea que muta, nos dice, nos reconoce que es natural el impulso, pero que en virtud de la sociedad en la que debemos vivir, es prematuro el hecho de querer avanzar de la manera que tenemos prevista. El complementario transicional, que es el 60, es arquetipo de la justa regulación. Dice, todo en la naturaleza, incluso la extensión inmensa del universo, es mensurable. Y es mensurable tu estatura y los días de tu vida y lo que come un caballo y los años que vive un elefante. Todo tiene una medida que es de justa correspondencia con la armonía que por principio creativo, que por naturaleza le corresponde. De manera que este hexagrama arquetipo de la regulación lo que le está diciendo al consultante por medio de la línea es reconocerle que haciendo su impulso natural, es decir, está sintiendo, como llamamos coloquialmente, las mariposas en el estómago, pero no debes casarte, sería prematuro. Regula, porque en la regulación y en el sometimiento a la regulación ética está la virtud. Esto nos dice la primera línea. Luego tenemos la cuarta línea que lleva el hexagrama número 17 como complementario transicional. La cuarta línea ya es la primera del trigrama superior, es decir, ya se supone que el consultante ha debido asimilar el dictamen no solo de una manera teorética, sino de asimilar que efectivamente debe considerar su impulso natural, pero que lo natural debe estar sometido a la ética prevalente en el medio y que por tanto él mismo o ella misma se somete a tal regulación y ya en una etapa ulterior, como es la de la cuarta línea, que ya representa un salto cualitativo
del trigrama inferior al superior, pues en la cuarta línea dice, ya mm, ahora sí sería momento de que venza los prejuicios y acepte la mano tendida obviamente teniendo en cuenta la modificación que le ha puesto la segunda línea para conformarte en el seguimiento que el Tao te pide. Acepta la mano, vence los prejuicios, acepta la mano de conformación que te exige el Tao en el momento actual. Hexagrama número 17. Acordarse a el seguimiento del propio destino en el mundo y en las circunstancias en que te toca vencer tus propios prejuicios y aceptar lo que hay, como diría un castizo. Esto es lo que hay y te toca conformarte con esto. Ya más tarde habrá su compensación de otro orden. Circunstancia que no se da en el consultante que ha obtenido estas tres líneas, porque ahora muta la sexta, que lleva el 42, y la sexta es la terminal del hexagrama de la dificultad inicial. Y lamentablemente la línea sexta rebasa los límites lamentablemente he tenido ocasión de verla incluso en persona y en circunstancias lamentables. Es decir, en salirse del límite de la ciudad un niño con una bicicleta prematuramente y tener un accidente catastrófico. Lágrimas de sangre se derraman. ¿Por qué? Porque has pasado el límite, has sobrevalorado el límite y has caído. Y entonces incluso el maestro Confucio dedica unas palabras a esta línea en la que la postración y el dolor están presentes porque uno ha transgredido los límites convencionales. Y le dice, levántate, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Estimula la elevación del carácter deslastrándote de los elementos de vulgaridad, porque esto es lo que corresponde al porte, que es el hexagrama que engloba a estas tres líneas. Línea segunda, cuarta y sexta. Abordamos el siguiente bloque. Partimos ahora de la necedad juvenil. Es decir, la adaptación y la opción que tenemos que asumir del lugar y las circunstancias en que vivimos para orientarnos dentro de sus exigencias y abrir nuestro propio camino en el mundo. Línea cuarta, la necedad juvenil. Mandas al niño, ya ha salido del parvulario, va al colegio, bueno, va ya al mismo parvulario, donde va a aprender los modales fundamentales, las primeras letras, los primeros números y las primeras relaciones colectivas que no son del carácter mm, mm, cálidamente familiar, sino un primer paso hacia lo colectivo, tanto en la relación con los compañeros, que no son los hermanos, la tita y la madre y el padre, sino compañeros, y a aprender, a someterse a aprender la lengua materna y los números y los elementos fundamentales de la convivencia. El semáforo cuando está en rojo significa que no, es decir, y con esos rudimentos, pues empezará a labrar su propia vía en el mundo. Bien, bien, en el contexto concreto en el que empieza a desarrollarse. Partimos de este hexagrama, la necedad juvenil. Está en consonancia con el tiempo, es decir, que sea ignorante es natural porque está en consonancia con el tiempo. Acabamos de ver en el hexagrama anterior que era recién parido. Ahora lo tenemos ya en los primeros rudimentos. Bien, en este hexagrama, para llegar hasta el 10 como complementario, como tenemos hoy, en total, pues mutan
las líneas primera, la cuarta y la quinta. La primera línea lleva el hexagrama número 41, la cuarta al hexagrama 64 y la quinta al 59. La primera línea estamos en el orden de llevar al párvulo a la escuela. Estructuralmente es la primera línea. Dice, oye, pues por decirlo en términos muy coloquiales a mi manera, que el niño vaya ya sin necesidad de llevar los pañales, que no sea el educador el que tenga que quitarle los pañales. ¿Mm? Y el chupete tampoco. Y tampoco que el padre o la madre o la tita le permiten que coja la caca y la restriegue, y perdonarme lo escatológico, y lo restriegue por las cortinas, porque no. La primera línea dice para el consultante, que no necesariamente tiene que ser un niño que va a la escuela, pero lo cual agrava un poco el sentido de responsabilidad cuando es una persona adulta a la que le dicen, oye, es que hay que disciplinar al niño para convertirlo en un adulto. No le puedes permitir, quítale esas trabazones que le has puesto para que el niño no se dé un coscorrón contra la esquina de la mesa, pero eso está bien en tu casa. O que le permita todas las monerías que la abuela o el papá, por debilidad puntual o por contagio social, le están permitiendo. Ahora va a entrar en un mundo de una exigencia mayor, porque el mundo no va a parar de exigirle comportamiento cada vez más fuerte. Y por tanto, el complementario transicional, esta primera línea en mutación, es el 41, que yo coloquialmente lo llamo la hacienda pública. ¿Quién quiere pagar a la hacienda pública? Pero, si no hay hacienda pública, no hay bienes comunes. Es decir, es necesario detraer de los propios caprichos y pasiones, sublimarlos, sacrificarlos, para tener un mejor gobierno de sí mismo y del entorno en el que uno está, que es exactamente lo que le hace falta a este niño que va a entrar en la escuela. Un poco de disciplina por medio de sustracción de caprichos y placeres que se le permiten en el ámbito familiar, pero que para entrar en relación con un mundo adulto es necesario que lo sacrifique. Y ojo, si es un adulto, te estás comportando de manera caprichosa y apasionada y, digamos, familiar, con todo lo entrañable que tú puedas considerarlo en tu casa, pero que para nada es útil en el ámbito de lo colectivo. Luego muta la primera línea, pero ya ahora del trigrama superior. La cuarta línea, que lleva al hexagrama 64. Dice, siguiendo, que seguramente no ha asimilado muy bien la primera línea, y que ha permitido que los caprichos y las pasiones lleguen hasta, digamos, permitirme el ejemplo, que lleguen hasta los 14 años. Es decir, el niño está tan mal criado que cuando llega a los 14 años eh, es tan obstinado y tan arbitrario y tan caprichoso que lo que se le mete en la cabeza tiene que llevarlo adelante. ¿Qué tiene que hacer ahí el educador? Abrirle la puerta. Sal, hijo mío, con tu creencia y estréllate, que es lo que inevitablemente sucede. Cuando el joven es necio y terco y de cortas luces, el maestro lo que debe dejarle es que pruebe, como yo digo, de su propia medicina, antes de que pueda llegar a consumar como debe la obra a la que realmente se debe. Entonces, ojo al consultante. Bien, esto con la cuarta línea que lleva a 64, que es antes de la consumación. El obstinado y terco y de cortas luces que se empecina, el maestro, mira hijo, allá tú con lo tuyo, que a fin de cuentas es tu vida. Bien,
Con la quinta línea, sí, se han entendido bien las anteriores y se han aplicado, no ya teóricamente, uno la ha asimilado teóricamente de manera intelectual. Si la has asumido como responsabilidades, pues la quinta línea de gobernación dice, oye, al que tiene un carácter de plasticidad respecto de la enseñanza, respecto del magisterio, a ese, con ese solo te tienes que ocupar de irle abriendo camino, haciéndolo desapegarse de los apegos que tiene del lastre anterior. Pero este es permeable, este se te apegue, este es el alumno adecuado, este es el Yang Hui del maestro Confucio, que no tenía que reconvenirlo nunca dos veces. ¿Eh? Es decir, a este le ayuda a deslastrar los apegos del ego, aquellas rémoras que traía en la primera línea y aquellas que ha conservado obstinadamente y con pocas luces en la cuarta. Pero en la quinta le abres camino mediante disolverle los apegos para que abarque una comprensión del mundo mucho más amplia, más humana y más grande, porque esto es lo que se corresponde con el porte actual, que es el hexagrama complementario de la mutación de estas tres líneas. Pasamos a considerar otro bloque, en este caso el 5, el de la espera. La espera, ya sabéis, ¿no? El arquetipo es, las nubes están en lo alto y el arquetipo del buen comportamiento de la espera no es el neurótico o el ansioso que no sabe qué hacer y se tira de los pelos mientras espera o empieza a dar vueltas, ¿no? No, este es el campesino, está viendo las nubes allí, no las puede ordeñar, él se ocupa, tengo preparado el tractor, tengo preparado las chapulinas, están preparados las semillas, es decir, entre tanto, pues yo espero tranquilamente a los primeros indicios de lluvia, entonces ya me pondré a la labor. De momento, tranquilidad. Espera. Bien, pues partimos de este hexagrama base y mutan la línea tercera, que lleva el hexagrama 60, la cuarta, que nos lleva al 43, y la sexta, que nos lleva al 9. Empezamos por la línea tercera. La línea tercera de la espera. Hago alusión a la inconveniente posición general de las terceras líneas. Para los que venís siguiendo el curso, ya sabéis, tercera línea muy tensionada. Bien, pues aquí con esta tercera línea, mientras que corresponde la espera, el consultante ya en un terreno relamido, porque el texto tradicional habla de un barro relamido, es decir, alguien que cree que puede salvar las circunstancias con el impulso que va a tomar, pero está totalmente erróneo en sus cálculos. Y en lugar de saltar el charco, cae en mitad del charco, resbala, pega un culazo en el charco y todos los que están alrededor se ríen de él e incluso los más desvergonzados y pillos le quitan la cartera porque se acaba de caer y se le ha caído el ordenador y se le ha caído el móvil y se le ha caído la cartera. Se lo quita. Por tanto, ojo, consultante, porque esta línea te previene de un impulso insuficiente y prematuro, con un cálculo desenfocado en el que vas a caer. Ojo, es primera. Cuando muta la cuarta, por eso la tercera línea tiene como complementario al 60, que es el arquetipo de la regulación. Todo tiene su medida, e incluso incluyendo fundamentalmente esta falta de cálculo que tú has tenido y de virtud para calcular el salto adecuado. Te has metido en un terreno muy relamido, que ya le has dado muchas vueltas, pero nunca lo has solucionado bien. Ahora te has atrevido y te vas a quedar en medio y te van a robar. Bueno, de robar o reír o aprovechar o defraudar o lo que quiera que sea, dependiendo del orden de la consulta. La cuarta línea, en cambio, no en cambio, sino abundando sobre esta criatura
que evalúa de manera equívoca, le dice, sal de la obcecación, que implica riesgo hasta de sangre, ¿eh? Y hazlo de una manera conforme al principio de resolución que indica el hexagrama número 43, que hay el peligro de un desbordamiento. Da la voz de alarma a tu propia ciudad y toma las maneras adecuadas para salvar, para tomar la resolución y quitar de tu cabeza la debilidad que es la que rige tu comportamiento. No enmascares tus propios defectos y procura que esto debes tomar una resolución en un sentido positivamente y de manera enérgica, pero sin violentar los elementos. Esto para la cuarta línea. Gusta también la sexta línea que nos lleva al hexagrama número 9. Como consecuencia de las anteriores líneas, en la línea sexta, el texto tradicional dice, mira, el tren de lo que tú esperabas no ha llegado o ha pasado ya. Bien, toma esto como un hecho, pero disponte a recibir aquello que inesperadamente ha de llegar y hónralo, puliendo tu carácter para aceptar no lo que esperabas, sino estas nuevas condiciones que llegan de manera inesperada y sorpresiva para ti, pero que tú debes trabajar en tu carácter internamente para poder aceptar, porque es lo que demanda el porte en el momento actual. Perdón. El siguiente bloque que vamos a abordar tiene la base en el 19, arquetipo del acercamiento. Acercamiento que no mezcla, acercamiento de lo superior a lo inferior, para poder inspeccionar la cuestión con proximidad, pero no solo con proximidad, sino también con previsión de futuro, porque yo puedo ver encantador el momento presente del emprendimiento, pero mañana o dentro de 3 meses, cuando en el desarrollo de ese desenvolvimiento hayan decaído los ánimos, los entusiasmos por X o por Z, y me sorprendan circunstancias que no había previsto. Luego el bloque inicial es de acercamiento, ya digo, no de mezcla, sino de acercamiento de la parte superior a la inferior. Está en consonancia con el tiempo, también debo decirlo, el acercarse para analizar en proximidad y con lupa, pero también con capacidad de previsión. De este bloque mutan las líneas cuarta, quinta y sexta. La cuarta lleva al hexagrama número 54, la quinta al 60 y la sexta al 41. La cuarta, línea primera del trigrama superior, dice, comienza la cosa por un acercamiento de carácter cabal, justo, que debe saber someter el querer a las condiciones de deber del entorno circunstancial en el que pretende eh, mm, desarrollar la consulta que acaba de hacer. Se te reconoce el deseo del corazón, pero se te advierte que el noble, por la finalidad, conoce lo perecedero. Por el sentido de finalidad, conoce lo perecedero como transitorio. Y que por tanto entiende que el deseo del corazón debe estar sometido a las condiciones de principios morales, éticos y espirituales que rijan en el entorno en el que pretendemos eh, mm, establecer nuestra relación
después de la consulta. La quinta línea, eh, que lleva al hexagrama 60, dice, una persona sabia sabe acercarse, sabe delegar adecuadamente en la persona capaz. Recuerdo que es un acercamiento de inspección y de previsión, por lo tanto, la sabiduría debe imperar a la hora de seleccionar a quienes metemos en el ajo para mandar o para delegar y saber limitarnos una vez que uno ha delegado, no ser intromiso constantemente, oye, no, que esto no se hace así, que esto yo lo haría de esta manera. No. Primero tú, sabiamente, acércate a quien has elegido y una vez que has elegido persona, institución o fragmento de mercado y déjalo desarrollarse adecuadamente en manos de la delegación. La línea sexta, que lleva al hexagrama 41, dice, y hazlo además con desprendimiento, con magnanimidad, controlando los propios deseos y caprichos individuales para tener una mejor gobernabilidad del asunto en general y de ti en particular, porque ello es lo que se corresponde con el momento actual. Con eso terminamos también el bloque del acercamiento. El siguiente bloque que nos toca encarar es la contemplación, el hexagrama número 20. El arquetipo de la contemplación implica, en principio, físicamente es una torre desde cuya cúspide se tiene mayor visión que desde abajo, pero también como al hecho de estar sobre una torre se es visto. Implica también la imagen de un rey que visita las comarcas para ver si las condiciones de leyes y costumbres se mantienen adecuadamente o si hay que meter elementos correctores o si hay que premiar el hecho de la fidelidad a la ley. ¿Mm? Y también tiene la de un mediador espiritual entre el cielo y la tierra, del orden sacerdotal, que está pendiente de los dictados celestes y muy atenido a circunspección, a seriedad, a centralidad en su propia función para no equivocar lo que debe dictar de arriba. No debe equivocar ni siquiera la coreografía, el rito, porque un error en su manifestación es un error que transmite a quienes están pendientes de él. De manera que la contemplación es el hexagrama de cuya base partimos y, en este bloque, y embutando la primera línea, la segunda y la cuarta. La primera línea de la contemplación, como hablamos de una torre atalaya, podemos ponerlo también en el orden de una escalera. Desde un primer peldaño, como es el caso de la primera línea, desde un primer peldaño no se ve nada. No hay una capacidad de introyección suficiente como para emitir un juicio de valor que tenga validez objetiva. De un primer escalón, una base muy baja, como para pretender decir algo que tenga un peso objetivo fuera de la mente propia. Por tanto, le está diciendo al consultante que en principio carece de visión suficiente como para llevar a efecto aquello acerca de lo cual ha consultado, que debe desprenderse de elementos de vulgaridad, para estimular un crecimiento del carácter en elevación. Este grama que corresponde al arquetipo número 42, el aumento. Aumento del carácter. El noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Obviamente, con esta primera línea lo que debe deshacerse de defectos y buscar valores superiores allí donde los haya para tratar de imitarlos y asumirlos como propios. Pero es que sobre la primera línea
tenemos también a la segunda, que también tiene un sesgo excesivamente egoico. El ejemplo tradicional es de alguien que se limita a mirar por la rendija de su puerta y está criticando a todo el vecindario porque no hacen las cosas como él las hace. Es decir, pues yo un trabajo mejor que fulanito, pues yo limpio mejor, pues yo llevo los niños mejor, pues yo llevo el coche mejor, pues yo. Es decir, yo soy el referente universal. Aquí hay una falta de criterio evidente. Hay una ligera, un perdaño superior al otro, que era, como yo suelo decir coloquialmente, aquel tipo o tipejo que en la taberna, cuando se ha tomado 3 copas de vino, es capaz de gobernar el mundo mejor que el presidente de aquí o de allá, y es capaz de gobernarlo todo desde su embriaguez y desde su torpeza, pero bueno, como no tienen otra pretensión que estar allí perdiendo el tiempo con otros como él, pues no es ni bueno ni malo siempre que no tenga pretensiones públicas. En esta segunda hay una cierta valoración, pero todo está referido a cómo yo lo hago, es que yo lo hago mejor, es que yo, igual, igualito que yo. Bien, pues aquí a este segundo, que lleva como arquetipo transicional el 59, lo que le dice el hexagrama complementario transicional es que se llama la disolución, penetra, como el soplo de primavera disuelve el hielo acumulado en las cumbres aisladas y egoicas a lo alto de la montaña, haciendo una traslación antropomórfica, antropocéntrica, perdón, por la trabalengua. eh, Penetra en tu interior y por medio de la razón disuelve ese sentimiento egoico que todo lo tienes que referir a ti y amplifica, como ya te había mandado la anterior, el carácter, darle mayor crecimiento al carácter, amplifica, abarca más mundo que el de tus narices a la hora de juzgar. Esto es para la segunda línea. Tenemos también que buscar la cuarta línea. Es decir, si el consultante previamente asimila, primero teóricamente, indaga intelectualmente y lo asimila en sí mismo, se preocupa de hacer subir su carácter en bondad y en buen criterio objetivo, si se desapasiona de su manera egoica de ver, con la cuarta línea se ha hecho todos estos elementos, luego, con independencia de criterio, sí que podrá analizar con un buen juicio en los elementos que por los que tengas que velar o lo que tenga que meter la nariz, sin pringarse, porque el complementario transicional es el 33. Juzga con criterio independiente, teniendo buen cuidado siempre de retirarte de los elementos de vulgaridad que todavía lleves pegado a ti. Porque esto es lo que se corresponde con la exigencia del porte en el momento actual. El siguiente bloque, la base la constituye el hexagrama número 26. Arquetipo del gran transformador, que yo llamo coloquialmente la universidad de la vida. En nuestra civilización, en todas las civilizaciones, hay un acervo común, tanto en el orden técnico como espiritual, donde están los textos de filosofía, de ingeniería, de santidad, de espiritualidad, y ellos contienen pues tanto los patrones físicos del mundo y la naturaleza como los patrones espirituales de comportamiento. Es decir, el ser humano mm, en plan elemental, básico, acude a la facultad de lo universal para, sometiendo su energía a la facultación del conocimiento que la sociedad atesora,
cambia su energía bruta por un conocimiento útil para sí mismo y para poder servir a la sociedad y servirse de la sociedad y mantenerse en el colectivo. Este es el arquetipo del que partimos ahora. El sagrama número 26, la fuerza domesticadora de lo grande. Muta en la línea tercera, que lleva el hexagrama 41, la cuarta, que lleva al 14, y la quinta, que lleva al 9. La tercera línea, dentro de este contexto de formación de carácter superior, pues dice, en principio debe mm, ser perseverante en la ejercitación de todo lo que viene de atrás, de lo que puede acontecerte por la derecha, de lo que puede acontecerte por la izquierda y de lo que tienes delante. Si te ejercitas todos los días como un buen militar en el ejercicio de las prevenciones, gobernando los impulsos de los deseos y de las pasiones, va a estar preparado cuando llegue el momento para lo que sea pertinente afrontar. ¿Mm? Esto, la tercera al 41. La cuarta, que lleva al 14, dice de seguido, eh, debes prevenir, debes prevenir de antemano. El texto tradicional habla de la tablilla que se le pone al joven toro para que considere por su propia experiencia inútil el acornear y cuando le crezcan los cuernos, pues las astas sean o adornos inocentes para el boyero que tiene que trabajar con ellos. Prevenir de antemano la acometida de peligrosidad de cara a la previsión del futuro poder que se supone que debe adquirir. Controla en principio preventivamente, pon dique al agua para que no venga una riada y azole, o pon la tablilla del toro para que cuando es un becerrito, para que cuando sea mayor no tenga la costumbre de acornear, porque lo que pretende es la posesión de lo grande, que es el intercambio de tu energía básica, digamos, bruta, visceral, por un conocimiento de orden superior que te capacite corresponsablemente en el medio en el que toca vivir, la colectividad. Y la quinta línea, pues todavía sobre esa prevención primaria de cara al futuro, pues incide en que la domesticación debe ser más profunda. El texto tradicional, así como de la cuarta línea, habla de la tablilla del joven toro. En el caso de la quinta línea habla de la profundización de la rectificación, aludiendo a la castración de ciertos animales para quitarle la bravura de una manera definitiva. En el caso del ser humano, penetra en las raíces del carácter de esos impulsos para, por medio del pulido, lograr que tu pieza no sea arisca, no tenga aristas cuando tengas que encajarla en lo social. Trabaja en profundidad la matización del carácter, porque esto es lo que corresponde al momento actual del porte. El siguiente bloque parte del hexagrama de la alimentación. Ya recordáis que representa gráficamente una boca abierta, pues tiene una primera línea yang y la última yang y todas las demás son partidas, por tanto, una boca abierta. La alimentación no alude solo a los elementos materiales que comemos y con los que alimentamos el cuerpo físico, sino también a qué aspectos de la vida le prestamos atención y nos nutrimos ideológica o espiritualmente y
qué tipo de conversaciones, con quién y de qué índole nos desarrollamos en nuestra vida. La manera correcta alude tanto a la alimentación material, que eso hoy está muy en boga porque nadie quiere tener nada más que la forma ideal, pero no hay tanta preocupación por aquellas naderías o modas transitorias de las que somos muchas veces presos. Manera correcta de alimentarse y de alimentar a los demás. Partimos desde esa grama base. Muta en la línea segunda, la cuarta y la quinta. La segunda lleva el hexagrama número 41, la cuarta al 21 y la quinta al 42. La segunda línea, que lleva al 41, dice, y estamos hablando de la alimentación, le da un toque al consultante diciéndole, oye, controla esa proclividad que tienes a que te alimenten los demás. Tú podrías y deberías poder alimentarte por tus propios medios, pero sin embargo te desvías por holgazanería, por exceso de hedonismo, por 10.000 circunstancias que tú deberás indagar, pero que evidentemente el consultante tiene, le están pesando en su ánimo. Y el toque de atención de lo trascendente es que controle sus deseos y sus pasiones para poder alimentarse de sus propias capacidades y no que lo alimenten. La cuarta línea, abundando sobre esta, pues insiste, dice, espía, usa una imagen muy gráfica, zoológica, un tigre que tiene a la prole hambrienta y que está en medio de la selva o en medio de la jungla, agazapado, esperando a ver que pase el alimento adecuado para sí mismo y para aquellos cachorros que tiene que alimentar. Es decir, que escrute, una vez dada el toque de atención del anterior, que ha evidenciado en el consultante una tendencia a desviarse para que lo alimenten, cuando controlando sus bajos deseos y pasiones tendría capacidad para alimentarse, en esta cuarta ya forma parte del trigrama superior, le está diciendo tienes que prestar una atención como un tigre para buscar la manera correcta de alimentarte. El complementario transicional, que es el 21, es lo que indica. El 21 es la boca abierta, pero con un elemento intromiso que impide la correcta manera de alimentarse. Y por tanto le está diciendo al consultante, debe hacer una programación, crear una normativa para adquirir una manera correcta de alimentarte, dejándote fuera, rompiendo esa tendencia a dejarte alimentar o buscar desvíos inadecuados. La quinta, que también muta sobre la anterior y teniéndola en cuenta, pues le habla al consultante muy profundamente, conociendo su corazón y sus inclinaciones. Y le dice, ¿eres consciente de que, porque la quinta es línea de gobernación, una línea que corresponde generalmente a posición de gobernación, y le dice, ¿eres consciente de responsabilidades para alimentar? Y también eres consciente de que tienes carencia para una manera correcta de alimentar. Las dos líneas anteriores lo han evidenciado. Dice, debes desviarte, pero debes desviarte constantemente, debes ser consciente de esas carencias y de esa responsabilidad que no sabes cumplir, que no subvienes adecuadamente y que debes desviarte por medio del hexagrama 42, que es deslastrándote de vulgaridad y incrementando el carácter en un sentido superior. Deslastra lo vulgar para tener un mayor incremento
y puedas asumir la responsabilidad que, que te toca conforme al porte tener en estos momentos, en relación a lo que acabas de consultar. Pasamos al siguiente bloque, que en este caso es el 28. Arquetipo de la sobrecarga. La línea primera y sexta son partidas, todas las demás llenas, enteras. Es una techumbre cuya viga maestra, digamos que cruje, amenaza hundimiento. Por tanto, también la representación de sun abajo, árboles, arriba tui, lago, árboles sumergidos, sentido de riesgo, de peligro, de soledad y de resistencia. Pero también sun, penetrar en los asuntos, tui, serenidad para resolverlo y el cuerpo central, energía creativa para, por medio de la penetración y el sereno discernimiento, redistribuir las cargas que están amenazando con hundimiento. Este es el arquetipo del que partimos. Muta la línea primera, la línea tercera y la línea sexta. La primera nos lleva al 43, la tercera al 47 y la sexta al 44. La primera línea partida, línea primera de la estructura, línea primera de una estructura con sobrecarga que amenaza hundimiento. El texto tradicional no tiene empacho en decir: toma todas las precauciones que seas capaz de poder tomar para que la cosa no se malogre. Pero hay que tomar una resolución y resolver la debilidad, que es el hexagrama 43. Ahí he conjugado a ambos. La línea primera habla de: mira, pon una base de carrizo blanco. En nuestra traslación sería: voy a meter una máquina pesada de metal en un suelo que tengo recién pulido y que es carísimo y de gran valor artístico, y voy a ponerle todas las alfombras debajo para que no me hagan ningún arañazo. Toma todas las precauciones que estén a tu alcance, aunque la gente del entorno te puede decir: uy, qué mi hijita eres. Bien, pero la cuestión es tan delicada que voy a tomar todas las precauciones para resolver esa debilidad que debo evitar y que sin embargo está arriba en cabecera. No debo enmascarar mis propios defectos, no debo combatir la deficiencia golpe a golpe, sino por medio de un enérgico movimiento en un sentido positivamente activo, porque de lo contrario amenaza desbordamiento. Esto, la primera línea. La tercera. La tercera línea advierte sobre esa primera, que seguramente hay una tendencia en el consultante a ser obstinado y no desprenderse de sus caprichos, de su manera viciada de ver el mundo, insuficiencia, débil y obstinada, y le dice: si te obstinas, lo que vas a llevar es tu proyecto al crack, en la línea de demolición, en que si te metes en esa manera de actuar, el proyecto se te cruje y se te viene abajo, se te hunde la techumbre encima. Por tanto, debes tomar una resolución para abandonar tu obstinación. ¿Y por qué la debes tomar? Pues porque estás viviendo una prueba del carácter que viene significada y representada por el transicional
Hexagrama número 47. Prueba del carácter, que el noble, si la supera, sale crecido de ella y no reventando como haría el obstinado vulgar. La sexta línea, sobre esta tercera, que tiene esa exigencia de dejar la obstinación, la sexta dice, hay que tomar la resolución adecuada y aunque el agua te suba por encima de la coronilla, aun con riesgo de la propia vida, debe no permitir que te gobierne la debilidad, la autocomplacencia. Hexagrama número 44, cuyo en vez, es decir, cuyo carácter positivo, al en vez, como acabo de decir, de su faz negativa, que es la autocomplacencia, es saber que uno se debe o una a los dictados del cielo y no a los impulsos más bajos del ser humano, porque esto es lo que corresponde al porte en el momento actual. El siguiente bloque que debemos abordar hoy es el 29, cuyo arquetipo es el magisterio del agua, que fiel a sí misma y con la capacidad de adecuarse al entorno circunstancial y a la ley de la gravedad y además con transparencia y que con sencillez es capaz de sortear todas las dificultades, es el arquetipo que tenemos hoy, que también significa lo abismal o el peligro, discurrir entre el peligro y cómo sortear los peligros y saber hacer germinar aquello en lo que uno se mete. Hexagrama 29. Muta en la línea primera, que lleva el hexagrama 60, la cuarta, que lleva al 47, y la sexta, que lleva al 59. La primera, que lleva al 60, y estamos hablando de un río fluyente, dice, y orden de la estructura, dentro de la peligrosa corriente que significa ya un río de por sí mismo, si llevas adelante el proyecto tal como piensas, te vas a meter en un hoyo. No solo ya en el peligro general que significa meterse en el río, sino que metes el pie en el río por un hoyo. Ojo, hexagrama número complementario transicional 60, limitación. La virtud está en conocer los límites de la prudencia. Analízalo en un entorno, sabiendo que si te metes en esto, significa un peligroso hoyo dentro de un peligro ya. Bien, la cuarta línea, que lleva al hexagrama número 47, es ya la primera línea, pero del trigrama superior. Debemos suponer que esta criatura que ha hecho la consulta ha aprendido la lección, se ha atemorizado a la vista del hoyo, ha discurrido y presta oído al dictamen de la cuarta línea que está en el trigrama superior y que por tanto es un salto cualitativo, superando lo anterior. Oye, limítate a ir sobreviviendo con un cuenco de arroz y una escudilla, un cuenco de arroz y otro de agua, alcanzado por una ventana. Estos símiles, que no voy a desarrollar en toda su profundidad, pero que voy a esclarecer un poco, significan que cojamos la luz que nos llega por un ventanuco y que a partir de ese ventanuco vayamos paulatinamente ampliando la luz, que eso es lo que corresponde al destino, a nuestro propio destino en relación a la consulta, porque es la prueba del carácter. Soportar el sobrevivir sobrenadando en agua que solo nos permite sacar la nariz
e ir cogiendo un madero aquí, un madero allá, para ir alzándonos muy paulatinamente, soportando estas circunstancias que en principio, desde una perspectiva meramente mundana, nos parecerían agraviosas de que el destino va contra nosotros, pero que en realidad no es más que una prueba del carácter para nosotros mismos. Y si tenemos en cuenta además que la línea que nos queda para mutar es la sexta, la terminal del hexagrama número 29, el peligro, lo abismal, y que ya empezábamos con una tendencia nefasta a meternos en un asunto arriesgado y dentro del riesgo, con más riesgo, y que nos ha dicho, mira, aguántate con aguantar, con sobrevivir, cogido un madero, que esto es la prueba del carácter. En la sexta línea dice, oye, que estás atado por tus propios vicios y pasiones, como si estuvieras atado con socas y maromas y tuvieras detrás espinas y cardo y delante una espada. Pero es que estás enredado en tus vicios y pasiones. De manera que una clave muy importante para este consultante está en el hexagrama transicional de esta sexta línea de mutación, que es el 59, que es la disolución. El arquetipo se llama la disolución y alude a la capacidad de la primavera de disolver el hielo, los aspectos egoicos, es decir, tratado antropocéntricamente, quiere decir, penetra en tu propio interior y por medio de la razón disuelve todos los apegos pasionales y egoicos que tiene, que te hacen un conglomerado inerte a la vida. Para abarcar más campos debes disolverlo. Esto es lo que corresponde al momento que te exige tu Tao. La siguiente línea, o el siguiente bloque a contemplar es el 30, el Li, la claridad, lo adherente, la capacidad de discernir entre lo claro y lo oscuro, la claridad de discernir entre lo blando y lo duro, la capacidad de adherir a algo valioso, la capacidad de cultivar con perseverancia hasta que esta luz, que en principio debemos alentar por medio de la separación de claro y oscuro, por medio de lo blando y lo duro, saberlo discernir y cultivarlo con docilidad, podrá ir aumentando hasta hacer que la luz dimane tanto en nuestros aspectos más burdos como en los más elevados. Partimos de este hexagrama de 30, lila, claridad, lo adherente para iluminar. Y mutan las líneas segunda, tercera y quinta. La segunda lleva el hexagrama 14, la tercera al 21 y la quinta al 13. La segunda dice, vale, le está hablando al consultante. Ahí, con este proyecto, vas a alcanzar, pongamos que has ido de campo con colegas o solo, o con quien sea, y que mm, va a ir por hacer por diversos tipos de razones, o para la alimentación, o por el frío, para preveniros contra el frío, o contra la alimaña, vais a prender un fuego. Y bien, primero habéis copiado pequeñas brozas y vaya copiando palitos y finalmente habéis cogido un tronco de olivo o de roble bien seco y el fuego ha prendido en el centro, en la médula del tronco. Ahí vas a tener como un carro al que podrás cargar para llevar tus pretensiones a una posesión grande. El sagrama número 14, que es el transicional de esta línea de mutación, haciéndote corresponsable de que con esta mordida medular en el corazón del tronco, en el corazón del asunto, si te corresponsabilizas, vas a poder llevar tu proyecto a largo alcance y con grandes posesiones. Bien, empezamos con buen pie. La tercera línea, sin embargo,
Es un toque de atención muy bien, eh, dice la tercera línea del 30. No debe hacer depender tu centralidad de la alegría que viene o de la alegría que se va. Que si vienen amigos de jarana, te pones muy contento y cuando se van los amigos que te acompañan, te sientes en la penumbra. No, el centro lo debes tener en ti mismo. Y para eso te hace falta crear una adecuada normativa de autonutrición. Esa grama número 21, crear una normativa, no dependiendo de la alegría que vienen o que van. La quinta línea, sobre esta tercera, habiendo metido este punto corrector, la segunda era muy potente, por decirlo así de manera coloquial y directa. La tercera era un toque de atención para no hacer depender la propia centralidad de los elementos externos que llegan o que se van, sino de tener una propia normativa clarificada de alimentación y sustentación. Y la quinta te dice, no te vayas a descorazonar porque veas la futilidad es general de mucho de la movida en lo político, en lo social e incluso en lo sentimental. No, conserva tu claridad frente, ocúpate, porque las pérdidas o ganancias tienen poca importancia, no te vayas a quemar, no te vayas a quemar, queriendo que todo, a apurar todo con una perfección que no existe, sino en mantenerte la luz de manera perseverante frente a la comunidad, que es lo que corresponde al porte en el momento actual. Y con esto pues hemos terminado nuestro ciclo de hoy. Gracias por vuestra atención.